Noruega asegura que Nicolás Maduro aceptó ir a elecciones nuevas. El diario español afirmó conocer que los noruegos han dado esta información a la oposición venezolana, que esta semana se reunirá en Barbados con la delegación de Nicolás Maduro. No obstante, indican que el principal obstáculo es la negativa a dejar el poder los meses previos al proceso comicial que se efectuaría con las garantías necesarias. Noruega ha asegurado a los representantes de la oposición venezolana que esta semana regresarán a una mesa de conversaciones facilitada por el gobierno escandinavo, que Nicolás Maduro aceptó la convocatoria a elecciones presidenciales, afirma el portal del diario español El Mundo. Según pudo saber El Mundo, los noruegos aseguran a la oposición democrática que ya Maduro aceptó la convocatoria de unas elecciones presidenciales con garantías. Sin embargo, el principal escollo, según legisladores con directo conocimiento de las conversaciones, es que el presidente Pueblo no quiere abandonar el poder en los meses previos a los comicios, señala la nota. El presidente encargado, Juan Guaidó, suspendió una tercera ronda de contactos luego de la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido arbitrariamente y falleció luego de 7 días de prisión en la Dirección de Contrainteligencia Militar, con evidentes signos de torturas y tratos crueles e inhumanos, según reveló el dictamen de la autopsia. En atención a la mediación del Reino de Noruega para poner fin a la tragedia que padecemos los venezolanos, se asistirá a una reunión con representantes del régimen usurpador en Barbados, para establecer una negociación de salida a la dictadura, respondió por su parte el presidente encargado, pese al intenso pressing que el sector más radical de la oposición le somete en los últimos tiempos para que abandone la vía del diálogo, apunta el portal. Por otro lado, Guaidó impulsará impacto militar extranjero contra Maduro. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, anunció que promoverá el Tratado de Río, un mecanismo de asistencia militar extranjera. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, anunció este domingo que promoverá el Tratado de Río, un mecanismo de asistencia militar extranjera para intentar sacar del poder al gobernante Nicolás Maduro, a quien considera un dictador. Cumplidos los pasos requeridos, la Asamblea Nacional aprobará el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Río, indicó en Twitter el líder opositor tras asegurar que en Venezuela ya no queda espacio para la duda, pues el país vive una dictadura. Señaló que luego de aprobado el TIAR, quienes se oponen a Maduro en Venezuela deberán construir el respaldo de los demás países de la región para este mecanismo, cuya aprobación final debe sellarse en la Organización de Estados Americanos. Nuestro reto es movilizar y aumentar la presión dentro y fuera de Venezuela para lograr nuestro objetivo. La transición es irreversible, pero no existen soluciones mágicas. Tanto el TIAR como los demás mecanismos que usaremos requerirán aumentar la presión interna y externa, prosiguió. El TIAR, que establece que un ataque contra un país miembro del pacto, casi una veintena de naciones americanas, se considerará un ataque contra todos. Es una iniciativa promovida hace meses por el ala más radical del antichavismo, que es minoría dentro de la mayoría opositora que controla el Parlamento. Estos promotores piden a Guaidó y al total de diputados usar este mecanismo, con base en el artículo 187 de la Constitución venezolana, que da al legislativo la potestad para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela denunciaron el tratado en 2012, cuestionando que no se aplicó en la Guerra de las Malvinas en 1982 entre Argentina y el Reino Unido. Guaidó envió en mayo una carta al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, para iniciar los procesos de reincorporación al TIAR. Asumo mi responsabilidad en las acciones que vamos a liderar en todos los mecanismos que estamos ejerciendo, como parte de una sola estrategia para conquistar el cambio. Tenemos el legítimo derecho de construir las capacidades y alianzas internacionales necesarias para proteger y defender al pueblo y nuestra soberanía, agregó Guaidó.
Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional porque el chavista obtuvo la reelección en unos comicios en los que se les prohibió participar a los principales líderes opositores. Piden ligar a Maduro en el caso Odebrecht. The Intercept reveló que el ministro de Justicia brasileño tenía datos de corrupción en Venezuela. El ex juez de la causa de corrupción más importante de Brasil, Sergio Moro, devenido ministro de Justicia, orquestó filtraciones de información sobre Venezuela para desestabilizar al gobierno del socialista Nicolás Maduro. Según revelaciones del medio de comunicación de Intercept Brasil, el medio aseguró que el ex magistrado sugirió a los investigadores responsables de la investigación anticorrupción, Lava Jato en Brasil, que filtraran información comprometedora para el gobierno de Maduro en relación al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció pagar sobornos en múltiples países. En base a comunicaciones entre Moro y los fiscales obtenidas de fuentes anónimas, el sitio cofundado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald ha publicado desde principios de junio información que puso a la defensiva al ahora funcionario del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. De ser auténticos, los mensajes cuestionarían la imparcialidad del entonces juez en la operación anticorrupción. Tal vez deberíamos revelar las confesiones de Odebrecht sobre sobornos en Venezuela. Las primeras revelaciones mostraron presuntas consultas para perjudicar la candidatura del líder Lula da Silva y luego de su delfín Fernando Haddad en las elecciones de octubre de 2018. Le consulta Moro a Deltan Dallagnol, fiscal jefe a cargo de la investigación, el 5 de agosto de 2017 en mensajes vía Telegram. De acuerdo con la publicación de Intercept, el venezolano, al comienzo de una conversación sobre filtraciones, Dallagnol le había dicho poco antes a Moro: habrá críticas y un precio que pagar, pero vale la pena que exponerse para ayudar a los venezolanos. Ese mismo 5 de agosto de 2017, la fiscal general venezolana Luisa Ortega, quien era chavista y terminó oponiéndose al gobierno de Maduro, había sido destituida de su cargo por la recién constituida y oficialista Asamblea Constituyente. Poco después, una vez que se refugió en Colombia, acusó a Maduro de estar involucrado en el escándalo de corrupción masiva en torno a Odebrecht, afirmando tener evidencia. Este domingo, la Fiscalía de Curitiba, que trató algunos de los aspectos más explosivos del Lava Jato, rechazó las acusaciones de Intercept. Indicó que no reconocía los mensajes atribuidos a sus miembros en las últimas semanas, el origen y la veracidad de los mensajes obtenidos a través de los ciberdelincuentes no se pueden confirmar, escribió el Ministerio Público. En Venezuela, las coimas asignadas por Odebrecht superan los 98 millones de dólares. Según una encuesta publicada el domingo por el Instituto Datafola, un 58% de los consultados cree que si las irregularidades son confirmadas, las decisiones de Moro respecto a la red de corrupción en el gigante brasileño de la construcción deberían ser revisadas. Tan solo en Venezuela, las coimas asignadas por Odebrecht superan los 28 millones de dólares, aunque la justicia venezolana oficialista desestimó avanzar en las investigaciones al respecto. Beatriz Sánchez dice que Nicolás Maduro tiene que dar un paso al costado y hacerse cargo de las violaciones de los derechos humanos. La ex candidata afirmó que leyó el informe de Michelle Bachelet y lo considera demoledor. Llama a avanzar en elecciones libres a la brevedad. La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, llamó a Nicolás Maduro a dar un paso al costado como gobernante de Venezuela y a asumir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos. Luego de que se publicara el informe realizado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Leí completo el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. Es demoledor. Por el bien del pueblo venezolano, Maduro debe dar un paso al costado, asumir su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y permitir elecciones libres a la brevedad, escribió en Twitter la periodista. Ya en enero de este año, Sánchez afirmó que desde la izquierda, de la que me siento parte, creo que Maduro hoy es un problema para la democracia en Venezuela. El camino es el diálogo y elecciones para que sean los venezolanos quienes elijan en un proceso con garantías.
argumentó Beatriz Sánchez. En otros momentos en el pasado, la ex candidata fue consulada si seguía pensando que Venezuela no es una dictadura, ante lo que afirmó que cuando nosotros decimos que no es una dictadura, hoy día Venezuela nosotros no estamos diciendo que estamos a favor del gobierno de Nicolás Maduro, o que estamos a favor de lo que pasa ahí, que es una plena democracia, nunca hemos dicho eso, dijo.